Cuando la gente piensa en extraterrestres, generalmente imagina naves espaciales, marcianos multicolores y tecnología ultra avanzada a la entera disposición de seres terroríficos, que están listos para convertirnos en polvo y cenizas. Sin embargo, te sorprendería saber que los alienígenas pueden estar entre nosotros, caminando a comprar el pan o merodeando en algún callejón de tu ciudad. Esta idea no es tan descabellada como puedas creer. Para demostrártelo, hoy te traemos 7 testigos que te demostrarán que las criaturas alienígenas ya no están en el cielo, sino abajo, en la tierra, junto a nosotros. 7 criaturas alienígenas vistas en el planeta. Número 7. El secuestro. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un soldado estadounidense destinado a Salzburgo, Austria, en el verano de 1951? Es una pregunta demasiado específica como para tener una respuesta, pero la historia de este hombre registrada por el periódico Prince George Citizen de Columbia Británica te va a sorprender. Según el relato, este soldado anónimo que llamaremos George se encontraba en la ruta a eso de las 11 de la noche, conduciendo un camión hasta su destino cuando algo extraño se cruzó en su camino. Salió de entre los matorrales a una velocidad inexplicable. La extraña forma tenía rasgos humanos, pero George no tuvo mucho tiempo para inspeccionarla. Casi de inmediato, perdió el control de su cuerpo. Sin quererlo, detuvo el camión y se bajó del automóvil. Aquello era absurdo. No podía controlar sus movimientos, ni siquiera podía hablar. La extraña criatura parecía manipularlo como un arma invisible y lo arrastraba hasta la espesura del bosque. Durante unos minutos, George estuvo a punto de desmayarse, pero no fue hasta que vio la nave espacial que perdió la conciencia por completo. Al despertar, se vio rodeado de criaturas de 1,5 metros de altura, piel pálida y gris, completamente calvos. Los ojos eran similares al de una mosca. Dentro de cada uno había más y más ojos que parpadeaban a la vez. El viaje en esta nave llevó al soldado por numerosos planetas que llegó a describir con sumo lujo de detalles. Algunos parecían paradisíacos, otros, por el contrario, estaban sumergidos en ruinas y destrucción. Sin embargo, mientras sus secuestradores lo paseaban por el espacio, también lo hacían perder la conciencia, sumergiéndose en un sueño incoherente mientras, posiblemente, realizaban todo tipo de experimentos con su cuerpo. Luego de varias horas, el soldado fue dejado nuevamente en el punto de secuestro. Despertó de golpe, sentado en el asiento del conductor, temeroso y convencido de que aquello había ocurrido de verdad. Número 6. El encuentro. El 3 de enero de 1979 no fue el mejor día para Filiberto Cárdenas y su amigo Fernando. Ambos se encontraban a las afueras de Miami, Florida. Aquel era un día tranquilo, el sol brillaba con fuerzas y los amigos tenían la tarea de buscar un buen cerdo para una barbacoa. El camino parecía despejado, sin tráfico, y la música sonaba en el equipo del vehículo hasta que algo extraño sucedió. Lo primero que los puso en guardia fue que la música comenzó a recibir interferencias violentas. Luego, el motor perdió la fuerza y por último, a su alrededor dejó de escucharse cualquier sonido. No había vehículos junto a ellos, tampoco algún animal o persona. Estaban completamente solos. Fue en ese momento que un zumbido los hizo sentir un verdadero pánico. Al inicio, no sabían de dónde venía aquel pitido. No había explicación, pero rápidamente entendieron lo que estaba ocurriendo cuando unas poderosas luces verdes descendieron sobre el vehículo desde el cielo. En ese momento, Filiberto volteó a ver a su amigo, pero este ya no estaba en el auto. La puerta del vehículo estaba abierta. De alguna manera, Fernando había logrado escapar, pero Filiberto no podría compartir su suerte. El vehículo se elevó varios metros de altura y él no podía ni siquiera mover el cuerpo. Entonces, desapareció. Fernando vio todo desde el suelo, completamente incrédulo. 2 horas después, cuando la policía se encontraba en la escena del presunto secuestro, se registró algo todavía más inusual. A 16 kilómetros de aquel punto, se encontró el automóvil de Filiberto. Durante varios días de investigación, no se registró que ninguno de los involucrados estuviese bajo los efectos de las drogas. Tampoco hubo ninguna forma de explicar lo sucedido. Pero luego de que Filiberto se sometiera a una regresión hipnótica y revelara grandes similitudes con otras víctimas de abducciones alienígenas, la policía de Miami reconoció por primera vez en su historia que la desaparición del ciudadano Filiberto Cárdenas fue debido a la presencia de un ovni.
Número 5. Un encuentro inexacto. 1973. Finales de septiembre. Ohio. Estos son los únicos datos exactos que se tienen de un acontecimiento que sacudió a la ciudad. Según el testigo principal del caso, se encontraba conduciendo por la Interestatal 71 cuando una extraña luz seguía su vehículo. Al inicio, creyó que se trataba de algún conductor cuyo automóvil fuese particularmente extraño. Sin embargo, esa idea se borró casi de inmediato, cuando la misteriosa luz lo hizo perder la conciencia. El hombre no entendía qué estaba sucediendo. De pronto, un sueño se apoderó de su cuerpo. Cerraba y abría los ojos y frente a él sucedían eventos inexplicables. Primero detuvo el automóvil sin quererlo. Luego se vio siendo transportada hacia otro lugar y al final, la oscuridad. No hubo imagen ni colores, solo oscuridad. Al despertar, no había perdido nada. No lo habían asaltado, no le robaron ninguna de sus pertenencias y el automóvil estaba intacto. Si acaso, lo único que había ocurrido es que habían pasado 2 horas sin que se diera cuenta. Preocupado por aquel evento, el hombre acudió ante profesionales para que lo ayudaran con una regresión hipnótica. Al hacerlo, descubrió que aquella noche ocurrieron muchas situaciones anómalas. Su estado de inconsciencia no le permitió ver cómo lo arrastraban hasta el bosque más cercano, donde se encontraba una enorme nave espacial completamente metálica y llena de luces. Luego, fue transportado hasta una mesa de operaciones y a su alrededor aparecieron numerosas figuras deformes que comenzaron a insertarle todo tipo de dispositivos. Luego de eso, el hombre dejó de recordar lo que le hicieron en aquel secuestro espacial. Número 4. Visitantes en Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea es un lugar que nunca pudo salir de la cabeza del padre William Gale, un hombre que en el verano de 1959 visitó este país con motivo de una misión santa, sin saber que se toparía con algo inexplicable. Por supuesto, el padre William no iba solo. Lo acompañaban 37 personas aquel 26 de junio cuando se encontraban acampando en una de las praderas del país cuando apareció algo en el cielo. Se trataba de un objeto metálico que brillaba de forma violenta. Las luces eran rojas y azules, pero sus destellos traspasaban los árboles y la oscuridad. Nada podía detenerla y cuando el padre William le señaló a sus colegas lo que estaba viendo, todos enmudecieron. Las luces descendían hasta alcanzar a una serie de criaturas humanoides de al menos 2 metros de alto. Sus cuerpos eran gruesos pero se elevaron con una facilidad inquietante. Lo que para entonces no había duda era un ovni. Absorbió a las criaturas y luego desapareció ante los aterrorizados testigos. Aquel relato trascendió en varios países, ya que el grupo estaba conformado por profesores, investigadores y médicos que se habían reunido para atravesar juntos aquel país. ¿Qué era exactamente lo que habían visto? Ninguno pudo responderlo. Número 3. El encuentro. Aunque pueda parecer sorprendente, existe una gran comunidad de investigadores de alienígenas en nuestro planeta. Los ovnis son mucho más intrigantes de lo que puedes llegar a imaginar, y en el mundo, muchos siguen hilando pistas para conocer la verdad. No obstante, una de las figuras más curiosas de esta comunidad tiene su propia estatua, la cual fue erigida en el mismo lugar en el que vivió una de las experiencias más inquietantes de la historia. Según las leyendas, Jan Wolski era un hombre de 71 años que en 1978 se encontraba visitando la zona forestal de Emilsin en Polonia. A las 8 de la mañana, cuando algo extraño sucedió. Ese día no había nadie en la zona, ni una sola alma, solo Wolski y sus caballos, quienes tiraban de una carreta de víveres, pues aquel era el trabajo de este hombre, transportar alimentos. Sin embargo, en medio de su jornada, algo escalofriante sucedió. Aparentemente, sin saber muy bien cómo, su carreta fue abordada por 2 humanoides con una especie de armadura negra que le impedía ver su rostro. Las criaturas apenas medían 1,5 metros, pero tenían una fuerza tosca y un aroma inquietante que alevestró a los caballos. Wolski intentó zafarse de los brazos de las criaturas, pero fue inútil. Una vez lo inmovilizaron, tomaron las riendas de la montura y se bajaron en medio del camino. Wolski solo podía verlos moverse, ya que lo cargaron y lo llevaron hasta una zona del bosque, en donde se encontraba una extraña nave espacial. De inmediato, lo ingresaron en ella y luego de someterlo a una serie de complejos y sofisticados escáneres, perdió el conocimiento. Al despertar, Jan Wolski volvía a estar en su carreta, como si no hubiese sucedido nada. Número 2. El accidente de Fife.
Una noche de 1996, en la ciudad de Fife, Escocia, 2 mujeres y un niño atestiguaron uno de los hechos más inquietantes de este país. Ocurrió durante la noche, a eso de las 8, cuando conducían por la carretera para llegar al pueblo vecino. Esa noche, la vía estaba despejada y el silencio del bosque se filtraba en la carretera. Era la noche del 23 de septiembre de 1996, cuando algo invadió el espacio visual de Mary Morrison. La mujer intentó mantener el control del automóvil, pero su hermana, Jane, gritaba desesperada. Sobre ellos sobrevolaba una extraña nave triangular, la cual emitía un sonido estridente y ensordecedor. Su velocidad era equivalente a la del automóvil, pues Mary no podía despegarse de su persecución. Nada de lo que hacía surtía efecto. La nave seguía encima, con sus luces coloridas, hasta que repentinamente una luz blanca cayó sobre ellas. Entonces les costó respirar. El pequeño Peter, el hijo de Mary, se desmayó, y lentamente por el parabrisas comenzaron a descender unas extrañas criaturas de 40 centímetros. Su color era oscuro, como el de una sombra, y amenazaban con ingresar al vehículo. En ese instante, Mary hizo una serie de movimientos veloces que arrojaron a las criaturas hacia los bordes del camino. La nave se retrasó para rescatarlas y eso les permitió escapar sanas y salvas de aquel episodio tétrico. La historia trascendió a ese simple hecho y llegó hasta los medios de comunicación. Desde entonces, numerosos investigadores de alienígenas y ovnis se han mantenido analizando los alrededores de Fife y en varias ocasiones adicionales han registrado el avistamiento de extraños objetos voladores que nadie ha podido explicar hasta la fecha. Número 1. El avistamiento de Edith Boatwright. ¿Es posible que 2 personas vean el mismo hecho desde lugares diferentes al mismo tiempo y que esto no sea real? Esta es la pregunta que muchos indagadores científicos e investigadores de ovnis se han hecho con el caso de Edith Boatwright, una joven que se encontraba la noche del 21 de febrero de 1973 en su habitación, cuando una luz intensa se posó sobre su ventana. Al inicio, cuando abrió los ojos, no podía creer lo que estaba viendo. Por un instante pensó que se trataba de un mal sueño, pero aquello era real, muy real. Una especie de criatura comenzó a descender por las paredes de la casa hasta abrir la ventana de su habitación. Edith no podía gritar, la voz no le salía, solo podía ver cómo la bestia ingresaba a su habitación y se acercaba peligrosamente a ella, sin hacer ruido. Entonces perdió la conciencia y quedó envuelta en un profundo sueño. Mientras esto ocurría, el autobús del equipo de baloncesto del Instituto Piedmont se acercaba a dejar a los últimos 4 pasajeros. Un jugador y 3 entrenadores eran los ocupantes del vehículo, además del conductor. No hablaban demasiado. Habían sufrido una aplastante derrota contra el equipo visitante, pero sus penas desaparecieron casi de forma instantánea, cuando vieron a lo lejos, en una de las casas, algo digno de una película de terror. Sobre la vivienda, una extraña nave voladora se mantenía estática y arrojando una luz transparente, por la que descendían la sombra de varias criaturas. Al inicio, ninguno podía creerlo. Aquello era simplemente imposible, pero cuando todos los pasajeros del autobús confirmaron lo que estaba frente a ellos, no pudieron seguir negándolo. El autobús se fue acercando lentamente a la vivienda, pero la nave no hizo ningún movimiento. Las criaturas parecían estar entrando a la casa, pero una de ellas se cayó hasta rodar a la calle, a poca distancia del autobús. Los pasajeros describen al alienígena como una criatura rosada sin rostro ni ojos, que se movía a 4 patas y tenía un cuerpo semihumano, pero que mostraba señales claras de un animal voraz y salvaje. De inmediato, el conductor pisó el acelerador y desapareció de la escena, dejando atrás todas las preguntas y las inquietudes que más tarde los investigadores tratarían de interpretar. Nadie ha podido llegar al fondo de este asunto, tampoco el origen o la veracidad del resto de las historias, pero no es la primera vez que los extraterrestres visitan nuestro planeta. De hecho, es algo más común de lo que puedas imaginar. Y si nos acompañas a descubrirlo en los siguientes videos, tú también podrás descubrir que entre nosotros ya se encuentran las criaturas más temibles del espacio.